Hola a todos, saludos cordiales, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Revelaciones, el programa de tertulia, de análisis, de debate político de RTU, en retransmisión en simultáneo por las plataformas de Primera Plana, al cierre de la jornada de este viernes, 1 de agosto del año 2025. Hoy no voy a hacer un previo de comentario, ni mucho menos, porque quiero aprovechar los 60 minutos del programa con mis invitados de primer nivel, desde el análisis político, periodístico, académico, sobre lo que nos deja esta semana tan convulsionada. Hemos tenido esta articulación para, digamos, deslegitimar a la Corte Constitucional, las broncas internas de Revolución Ciudadana, nuevos episodios en la Asamblea Nacional, en fin. Todo eso lo vamos a analizar con Carolina Ávila Nieto, que le ha aprovechado, que ha venido a Quito, ya ella es cuencana, reside en la Morlaquía, y le ha aprovechado para, que estaba acá por Quito, para invitarla al programa, junto a Pedro Donoso, quien es analista político, y también mi colega y amigo Néstor Aguilera. Gracias a los tres por acompañarnos. A ver, empecemos la tertulia. Yo ya les dije que esto no quiero que sea una entrevista per se, sino más bien un diálogo entre los cuatro. Esta semana, digamos, se ha experimentado, Carolina, Néstor, Pedro, una nueva articulación en contra de la Corte Constitucional. ¿Y por qué hablo de articulación? Porque si uno revisa este comportamiento digital de la noche del miércoles entre varios opinadores, algunas de estas plataformas digitales que se presentan como medios, que nadie sabe quién los financia, de dónde aparecen, cómo así tienen seguidores, pero se articulan para posicionar narrativas en contra de la Corte Constitucional. ¿Cómo ves ese episodio, Carolina? Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias. Un saludo muy cordial para este lindo panel y, por supuesto, para la audiencia. Yo creo que ha sorprendido a pocos, porque las articulaciones que se orquestan desde el gobierno no es la primera vez, se hacen con alguna regularidad, forma parte de una estrategia de necesaria consolidación de un relato. Lo que ya ha llamado la atención es el tipo de argumento que se está utilizando para este momento. Al gobierno, el de bloquear las leyes del gobierno. El de echar abajo lo que quizás es de las pocas instituciones que quedan con cierta fuerza, sobre todo con una referencia de independencia, ¿no? Cuando en un gobierno, en una sociedad, todo lo demás está cooptado por los intereses políticos o los que tú quieras, queda de alguna manera este remanente en la Corte Constitucional, esta suerte de servicio de arbitraje, ¿no? De lograr, aunque tarde en algunos casos, pero dar referencias claras sobre lo que se está haciendo dentro del marco de la ley. Y resulta que esto que termina siendo un espacio de patrimonio, un tesoro de cuidado, comienza a recibir diremos, los golpes, las estrategias comunicacionales, gubernamentales, de las que estamos acostumbrados, pero en otros espacios sí preocupa, y preocupa sobremanera, sobre todo porque los nombres que esta vez están instalados en esta articulación son nombres reconocidos, son nombres que tienen cierta trayectoria y que, por supuesto, generan una conversación fuerte. Se nota la articulación y esa pareciera inclusive una suerte de desesperación. Medio comenzamos por allí a ver por qué razón el presidente o el gobierno necesita ese tipo de espacios de conversación. Diremos, me quedan muchas dudas de lo que pasó en aquella noche. Me parece, Carolina y Pedro, me parece como idea loca la planteo, ¿no? Como que creo que es una hipótesis que yo tengo, que tratan de anticiparse para deslegitimar a la Corte, instalar una narrativa de una Corte obstruccionista, no sé, para ejecutar un plan en el futuro que sea bajarse a la Corte, no sé de qué manera. ¿Cómo le ves, Pedro? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por la invitación, encantado de compartir con ustedes el panel. A mí lo que más me asombra, me genera un interés esta capacidad del gobierno de ubicar y desubicar antagonistas, ¿no? Eso es una cosa que es impresionante, digamos, ¿no? Es decir, el gobierno tiene esta capacidad de decir, esta semana mi antagonista va a ser la Corte Constitucional, obviamente no lo hace ellos, ¿verdad? Pero lo ubica, ¿no es cierto? Hace la operación y lo saca del lugar, ¿no? Eso es una cosa absolutamente interesante y que de una u otra manera le está, digamos, dando resultados, ¿no? Interesantes de la estrategia, otra cosa es que volvemos si es bueno o mala la estrategia. Es que yo soy analista, digamos, claro, ¿no? Yo nunca te voy a decir si es bueno o malo, claro. Yo voy a hacer una lectura, digamos, de los hechos. Justo ponía yo un tuit ayer en donde decía, en política no todo es analizable,
digamos, ¿no? Es decir, no todo es analizable, Claro, y el ¿no? Jacobo García te dijo, por ejemplo. Claro, ¿no? Y tuvimos un intercambio bien interesante. Lo que quiero decir es que finalmente, así es como nosotros lo entendemos, nuestro rol es tener lecturas con método, ¿no es cierto?, de los escenarios del antes, del durante y del después de un hecho político, ¿no es cierto? Es decir, yo puedo plantear mi opinión como ciudadano y en efecto, digamos, me parece una locura atacar finalmente a la Corte Constitucional, me parece una estrategia, pero creo que más le sirve desde mi rol a los que nos tienen la amabilidad de escucharnos, ¿no es cierto?, es no mi opinión, sino mi análisis, ¿no? Eso es súper importante porque en esta sociedad, y esto ya es un tema un poco más aburrido, pero en esta sociedad disfrazamos la opinión de análisis y eso es gravísimo. ¿Cuál es la digamos, diferencia? ¿no? La diferencia es que la opinión finalmente no necesariamente tiene que estar fundamentada con algo, no necesariamente tiene que tener método, ¿verdad? Claro, si yo analizo la carta que le mandó Pavel, Marcela y no sé quién al presidente y digo el correísmo, exactamente, el correísmo, digamos, ¿no es cierto? Está debilitado, así no funciona, no debería funcionar un partido político, yo sé que se están peleando ahí adentro, no hay método de análisis ahí. Lo que estás diciendo es discutiendo, ¿no es cierto?, un chisme, ¿no es cierto?, un supuesto, y con base a eso sacar conclusiones. Ese es el peor de los errores, ¿no? Entonces, el análisis tiene que venir por otro sentido, con método finalmente, con una lectura de actores, y tiene que haber, como digo, una metodología. Cuando tú haces análisis político sin método, haces conversación de parrillada. A mí me encantan las parrilladas, invítanme siempre, ¿verdad? Pero eso no le sirve a la gente que me escucha. Yo les digo a mis alumnos, es el café de la tarde en la casa de la tía. Exactamente. Y para estudiar comunicación política, olvídese de ese café, porque ahora le toca poner fundamento a lo que está diciendo y la estrategia detrás de esa articulación contra la Corte Constitucional está clara, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Pero volviendo al tema, a mí me asombra, digamos, cómo esta capacidad finalmente de no solo marcar la narrativa, sino marcar los tempos políticos, ¿no es cierto? Yo te ubico, tú eres mi antagonista, te ubico, te destrozo, te saco. Ubico nuevamente a alguien y el gobierno siempre va a tener la ventaja finalmente de tener una serie de antagonistas que además no tienen idea de lo que está sucediendo, ¿verdad? Porque hay hechos contradictorios. Noboa, digamos, yo diría, y su incapacidad política de ubicarse ideológicamente le ha dado una gran ventaja, que es, yo puedo tomar medidas de izquierda, de derecha y de centro, confundo finalmente a la oposición y no hay hecho político que los unifique, salvo el decreto 60. Para mí el decreto 60 sí puede marcar un antes y un después. El de las fusiones. El de las fusiones, de los ministerios, el de los despidos, porque, por ejemplo, tú tenías la ley de áreas protegidas, ¿verdad? Esa ley de áreas protegidas tuvo ambientalistas que la aplaudieron y ambientalistas que estaban en su contra. Yo por lo menos no he escuchado ningún ambientalista u organización ambientalista que esté a favor de la fusión Ministerio de Energía, Ministerio de Ambiente, ¿no? Es decir, eso puede unificar, digamos, eso puede ser riesgoso, ¿no es cierto? Y la política es de acumulación. Tú decides si acumulas de enemigos o no, finalmente, ¿no? Entonces, creo que ese es el fenómeno a analizar más allá, digamos, de las coyunturas. Yo te voy a preguntar eso, pero hablando de la articulación, Néstor, sí. Esta articulación ha vuelto a poner en el tapete de la discusión nuestro rol, el nuestro, Sí. de los periodistas. Sí. Aquí tenemos una académica que forma en comunicación política, tenemos un analista político, no un opinador político, que es Pedro. Y estratega. Y tú y yo somos periodistas. Sí. ¿Ya? Y otra vez, y por supuesto que hacemos opinión, porque el periodismo también es eso, hacemos opinión. Pero se ha vuelto a discutir nuestro rol posicionando narrativas desde el periodismo y otra vez se discute nuestra legitimidad ante la opinión pública. Definitivamente, Fabricio, y gracias por la invitación y por supuesto un honor estar aquí al lado de personas con tanto conocimiento y con tanta experiencia, sobre todo desde la comunicación política y la estrategia. Me preocupa nuevamente que determinados comunicadores, periodistas, colegas, estén una vez más prestándose para este tipo de juego político, posicionando o siendo parte de los elementos que ayudan a posicionar estas narrativas. Y claro, me pongo a pensar aquí cómo y tú lo decías durante los últimos días en uno de tus comentarios, ¿no? Algunos colegas, opinadores de la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, y creo que sabemos muy bien a quién nos referimos. ¿Cómo es posible que se presten para eso? ¿Cómo es posible que se salga? A ver, que por un lado soy periodista, pero por el otro lado tengo mis negocios y mis actividades y por supuesto gano no solamente el rédito, la visibilidad ante el país, sino que también tanto se ha hablado de que hay una suerte de pauta para determinados medios y a la gente, o mucha gente no se da cuenta de eso y como que nos tienen entretenidos hablando de otras cosas y no vamos a eso. Entonces, claro, ¿cómo no vamos el día de mañana? Y muchas veces esta mañana te veía también en la transmisión vía streaming.
y leía unos comentarios contra ti, Fabricio. Claro, entonces yo digo, la gente... hace eso, ¿no? Es salud mental, no Exacto. se lee los O sea, comentarios. No, es que me yo aparece en el tengo- televisor los comentarios. Yo ya tengo De forma la piel paralela. un poquito más dura para aguantar. No, sí, Ya y me curtido parece acá, bien, amiga. incluso me parece bien que no respondas. Ni leo yo. Pero fíjate tú, Fabricio, ¿cómo no hoy en día vernos desprestigiados como periodistas? Y yo te conozco a ti muchísimos años, casi desde que empezamos. Y saber que hoy en día nos meten en el mismo saco a todos, seamos buenos, seamos malos, estemos a favor de un gobierno, seamos neutral, bueno, con los matices, por supuesto. Así es, exactamente. Pero yo creo que esto refleja una vez más cómo está el país, porque como está la comunicación. ¿Tú crees que ese es el reflejo del país? Sí, Fabricio, Esta lamentablemente. discusión sobre nuestro rol es un reflejo del país. Por supuesto, también porque las instituciones están desprestigiadas, los políticos están desprestigiados, el periodismo se cuestiona y creo que lamentablemente personas que pueden hacer las cosas de muy buena fe se ven envueltas en una discusión que tal vez no necesariamente está motivada por aquellas personas. Hay, por ejemplo, en el ámbito del ejercicio periodístico, políticas súper interesantes. New York Times y algunos otros medios, entiendo que la BBC también, les pide a sus periodistas no editorializar en redes sociales. Es decir, tú no puedes poner tu opinión en tu espacio personal si quieres ser periodista del New York Times. Puedes hacer coberturas, puedes hacer algunas cosas, pero no editorializar. Luego, cuando se escribe un artículo, en el caso del New York Times, que tengo la experiencia, toda línea que suele ser opinión tiene que estar sustentada. Entonces te hacen Entonces no es solo una opinión, sino un análisis, lo que decía Pedro. Todo lo que tú estás planteando tiene trasfondo. Entonces, cuando yo leía el artículo de alguno de los articulados, diremos, el miércoles noche, yo me sorprendía porque agarré la línea y dije, si esto la editora del New York Times lo hubiese visto en mi artículo, me hubiese dicho inmediatamente, Carolina, ¿dónde está la prueba de esto? ¿Y cuál era la línea en particular que decía que esta ley, tal, está beneficiando en tal? O sea, si hay una evidencia de ese beneficio, perfecto, vaya y pase. Pero no era solo la opinión, digo solo entre comillas, porque ya es bastante peligroso en este país dar tu opinión. Pero no puedes desde el periodismo expresar esa idea sin una base. Sí. Más allá de la percepción no alcanza, tiene que haber una base. Entonces, acusarle a la Corte Constitucional de que se está yendo a tirar abajo, que no es cierto, en primer lugar no hay nada hasta cuando no se dé, pero que va a pasar, ¿no? O sea, ya de entrada es de dónde filtras información, qué tipo de periodismo estás haciendo, y en segundo lugar, acusar de leyes que están funcionando, que ya hay réditos y no existe todavía esa evidencia. Pero eso es más o menos, Pedro, como cuando el presidente capturaron a Fito, puso que esto fue gracias a las dos leyes económicas, digamos, fue la ley de solidaridad y la ley de inteligencia, las que posibilitaron la captura de Fito y tenían pocas semanas de vigencia. Irritemos del debate, digamos, ¿ya? A mí no me parece mal que finalmente estos periodistas en sus redes sociales digan hay que desaparecer a la Corte Constitucional. No me parece mal, ¿no es cierto? No me parece mal porque esa es una opinión. Lo que yo digo es que no estoy diciendo que una opinión nunca tiene fuente. Una opinión puede tener fuente, pero es su opinión. Yo creo que hay un fenómeno que a nosotros nos preocupa mucho más allá de ese, que es el Ecuador se convirtió en el país, ¿no es cierto?, de los dichos y no de los hechos. Eso es mucho más grave. Porque una cosa es que el señor Carlos Vera diga en su cuenta de X, ¿no es cierto?, hay que desaparecer a la Corte Constitucional. Pero es su opinión. Sí, pero otra cosa es que en el noticiero del canal X, ¿verdad?, digan... abrieron las compuertas de Mazar. Yo siempre voy a utilizar ese ejemplo porque a mí me espeluzna, ¿no? Es decir, no estás relatando un dicho haciendo pasar como un hecho, ¿no? Porque no dices, el secretario de Comunicación Isurrieta dijo que abrieron las compuertas de Mazar, sin embargo, nosotros hemos contrastado ese dicho y no hay compuertas, exacto, no, el titular finalmente es, abrieron las compuertas de Mazar. El titular finalmente es, gracias a las dos leyes se atrapó a Fito. Ese es el fenómeno. Pero ese es un problema de los medios, de los periodistas o de los voceros. De todos, finalmente, ¿no? Es decir, yo diría que ni siquiera, porque el vocero, ese es un negocio, ¿no es cierto? Ese es un negocio político. El vocero, eso es lo que pretende. Pero, digamos, no lo que pretende un vocero se va a cumplir finalmente como un objetivo. Entonces, claro, el periodismo a la larga deja de contrastar y pone como titular finalmente el dicho. Es que
compite con la atención en las redes sociales, Sí, claro. en donde ese tipo de estrategias se llaman encuadres performativos, es decir, la capacidad que tiene ese titular de generar el engagement, de viralizarse y tal, termina siendo más importante incluso que el contexto noticioso, por ejemplo, que la contrastación, que la oportunidad, muchas de las veces, porque si no lo dices tú, tienes que, como puede ganar el otro, el periodismo está cayendo en ese tipo de prácticas en las que este gobierno en particular lleva toda la delantera, tiene una experiencia enorme. Y yo estoy de acuerdo, profe. Y digamos, yo creo que ahí el fenómeno SEO empieza finalmente a jugar el juego, ¿no es cierto? El fenómeno SEO en donde tienes que dar más clics, digamos, para valorar, ¿no es cierto?, el tema. Sin embargo, también podría ser un gran titular, ¿no es cierto? Secretario de la Comunicación mintió, Massar no tiene compuertas. Es decir, lo que quiero decir finalmente es que la sacó primicias. Sí. Primicias fue el medio que develó esa mentira. Totalmente de acuerdo. Después de un montón de tiempo en donde varios titulares de otros medios establecieron como hecho y no como dicho. Y ahí viene la gran confusión en todo el juego de la política, digamos, ¿cierto? De cuál es fuente oficial, cuál no es fuente oficial, qué peso político, noticioso, mediático o digital le doy a la fuente o no. Esta es la discusión que yo siempre tengo. La Fiscalía General del Estado, por ejemplo, ¿es fuente oficial o no? No es fuente oficial, porque es contraparte en un juicio. Es decir, si la Fiscalía dice que Pedro robó, ¿no es cierto?, tu contraste natural es preguntarle al abogado de Pedro si robó. La Corte Nacional de Justicia es fuente oficial. Cuando sentencia sí, porque finalmente es una sentencia y una resolución de la justicia, no es parte interesada en teoría. Claro, no había pensado en eso. Ese es el fenómeno que a nosotros nos preocupa. Es decir, yo de verdad no me preocupo que el señor Carlos Vera publique lo que publica, no me preocupa. No me preocupa que X, Y o Z publiquen lo que publican, porque finalmente es una opinión editorializada en sus redes sociales. Lo que pasa es que, Pedro, Carolina, Néstor, más allá, yo coincido contigo, o sea, creo que hay una libertad de que uno publique lo que uno considera, es parte de las libertades que uno tiene. Yo lo que cuestiono en lo personal es la articulación que fue evidente. Porque hubo una articulación. Sí, absolutamente, pero es una estrategia. Publicaron lo mismo con otras palabras. Es una estrategia a favor finalmente del gobierno y hay medios identificados aliados al gobierno y eso ya está. A mí lo que me preocupa son los medios que no están alineados públicamente al gobierno y que caen, digamos, en estos errores que son más errores deontológicos que de voluntad política. A mí más me preocupa cuando cometes el error que no te das cuenta, digamos, ¿no? Creo que eso es lo grave. Néstor. A ver, yo aquí también quisiera, digamos, en la evolución de esta discusión, también ya ir pensando más adelante, es decir, globo de ensayo, o realmente ya se está empezando a hacer evidente que el gobierno quiere trazar el camino para acumular mucho más poder. Yo no sé si quiere ir a una constituyente, porque en teoría podría es la única ser manera, jurídicamente es la única manera de comerte la Corte Constitucional, no hay otra forma jurídica. Y Fabricio, tú debes, y bueno, ustedes también que son muy consumidores de redes sociales, que ayer también el fenómeno, o en las últimas horas, coincidió con este tema del Salvador, Nayib Bukele, y se habló de que ahora va a ser un gobernante, quién sabe por cuántos años, etcétera, etcétera. Indefinida. Exactamente, sí, y esa, digamos, ese caso se traspoló a lo que está sucediendo acá con la Corte Constitucional y lo que pretendería, entre comillas, el gobierno de Daniel Noboa. Entonces, yo creo que también deberíamos sentarnos y comenzar a analizar qué es lo que pudiera eventualmente estar detrás de esto, que digo yo, por ahora no sé si sea solo un globo de ensayo o definitivamente el gobierno ya está empezando a lanzar sus cartas y a mostrarlas. Ahora, esto, digamos, pasó esta semana con el tema de la Corte Constitucional, que, digamos, ha sido tal vez de lo más llamativo de estos días. Pero me quiero ir una semana atrás, el viernes de la semana pasada, cuando efectivamente se adopta esta decisión del decreto número 60. Hasta este momento, ha pasado una semana, el gobierno nos ha explicado primero la base técnica para las fusiones. No ha explicado la razón de los despidos. Yo he conversado con servidores públicos despedidos, incluso los estuve en la radio. Dicen, no se evaluaron en diciembre. Yo lo que estuve ahí en la radio, yo saqué 90 y pico. O sea, estuvo bien. Tampoco nos ha explicado eso. Pero me da la impresión
que la medida, Carolina, terminó siendo muy redituable, lo que decía un poco Pedro, para la imagen del gobierno, porque se posiciona la narrativa de que, aprovechando la mala imagen que tiene la burocracia, había que sacar a esos burócratas obstruccionistas, pipones y hasta corruptos. Y con la idea de que este presidente hace algo y tiene testosterona en el fondo, pero está ahí, está ahí. Pero ¿sabes de qué no hablamos? De Progen. O Progen, ¿cómo le llaman a esta vaina? Exactamente. ¿Ya? Y tal vez Álvarez también ya se salvó un poquito, Ferdinand. Entonces, sí, al final del día es un tema de administración de los titulares, que el gobierno ha sido muy eficiente y que a partir de estos anuncios le tiene al Ecuador muy nervioso, muy preocupado, familias enteras. El sector público tiene que estar, por supuesto, en una situación de incertidumbre enorme. Pero esa medida le puede ser redituable para el gobierno. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué le funciona? ¿Por qué le funciona? Primero, porque cambia la conversación, ¿no? Segundo, porque sigue operando bajo esta línea que es una constante y es encontrar enemigo. El enemigo, por lo general, sigue siendo el narcotráfico, el delincuente. Fito, lo encarnas en lo que tú quieras, sigue siendo ese mismo elemento. Y ahora, a propósito de los boicots que funcionaron muy bien en abril del año pasado e incluso hasta agosto del año pasado, pues vuelven ahora, ¿no? Ahí están. Si no te entregaban el pasaporte, a propósito de mi anécdota, es porque ahí están los funcionarios y además con adjetivos calificativos en los cuales lamentablemente se perjudica y mucho el tejido político que es importante en el país. O sea, que el término correísta esté absolutamente colocado con el sinónimo de piponazgo, o sinónimo de corrupción, o sinónimo de funcionario despedido, me parece que es doloroso, no solamente que tiene que ver con una estrategia política que la puedo entender desde la técnica, pero que ya llevando a cabo a los problemas que la excesiva polarización genera en una sociedad, yo lo encuentro sumamente peligroso, ¿no? Y eso es básicamente lo que aplican. O sea, es como que le dan la idea, vea, jefe, cuando hagamos esto, va a pasar esto, vamos a hacer este video, la campaña B, y todo está en función de procesos electorales, esa excesiva electoralización, si tú quieres, perdóname el término, de los actos gubernamentales es sumamente doloroso porque lo único que hace es lastimar la base misma de una sociedad. Aunque las elecciones estén todavía en teoría lejos. No, en diciembre. Nunca, jamás, en diciembre ya está por la una, consulta. Luego tienes las seccionales, o sea, y además hay que decirlo, Daniel Noboa es mejor candidato que gobernante, entonces mientras tenga la estrategia de la campaña permanente le va a funcionar y tiene los réditos, que tampoco es que sean muchos, ¿no? Aunque uno pareciera, es que sí, es verdad, la gente está adormecida porque tampoco mira otra opción. O sea, si hubiese otro nivel de oposición, seguro el escenario fuera otro, pero como la oposición también está ocupada en sus propios quehaceres, que eso también forma parte de la estrategia gubernamental, pues de alguna manera observa cómo pasa por la avenida todo este tipo de conversaciones sin inmutarse el gobierno, porque es justamente la estrategia que está planteando. Eso dolorosa, pero eso significa que 2027 ya está aquí, Pedro. El 2025 ya está aquí, diciembre ya está aquí, que ya tenemos el primer proceso eleccionario, ¿no? Nosotros, y la seccional ya. O sea, sí, claro. A eso me refería cuando decía 2027. Pero creo que la batalla es la consulta popular, que es más próxima, y yo creo que es de mayor peso político por la inmediatez, diría yo, ¿no? Pero nosotros desde ICAR estamos obsesionados, y yo no dejo de obsesionarme y no hallo las respuestas y le tengo a mi equipo pensando y levantando información, etcétera, porque finalmente, digamos, no importa lo que suceda. Yo no soy tan creyente de esto de que el gobierno cambie la conversación digital y entonces se aminora el interés, no sé qué, porque para mí la conversación digital sigue siendo una parcela muy chiquitita finalmente de la realidad, ¿no? Porque además yo creyera eso, ¿verdad? Si es que la realidad no fuera tan devastadora. Es decir, ¿te refieres al tema de inseguridad? A todo. Es que a todo finalmente, ¿no es cierto? Hoy veía un titular de Premisas que decía: los hospitales no tienen comida para dar a sus pacientes, sí. Los médicos tienen que acudir a los bancos de alimentos, ¿no es cierto? Somos el tercer país, de acuerdo al Consejo de Migraciones Noruega, de tener más migración interna por la violencia, después de Haití y Colombia, ¿no? El primer semestre del 2025 fue el semestre más violento de la historia, ¿no? Es decir, no hay un indicador que te diga que la realidad finalmente está medianamente equilibrada. No hay un solo indicador. Y tenemos un presidente que, de acuerdo al CIES, de la encuesta del 2 y 13 de julio, ¿no es cierto?, tiene una valoración positiva de 59.4%. No entiendo.
No lo entiendo. En la encuesta de junio del CIES, ¿verdad? Porque además nosotros metemos unas preguntas en esas encuestas muchas veces, les decía a los colegas, yo necesito entender qué está pasando con el tema de la violencia, ¿no? Entonces, por favor, pregunta, ¿quién es el responsable de resolver la violencia? ¿El culpable de ¿no? esa pregunta? Espérese un ratito. ¿Quién es el responsable de la violencia? Yo tuve ¿no que es cierto? hacer clase con esa pregunta. Hay un 65.6% de las personas que contestan, Quito, Guayaquil, los 220 casos, ¿no? Que señalan al presidente y al gobierno como responsables de resolver el problema de la violencia. Tú me vas a decir, este tonto pagó una encuesta para preguntar una pregunta obvia. No. Espera. Y después viene una pregunta bien interesante que dice, o sea, yo sugerí esta temática, ¿no? Los genios de la encuestadora hicieron la pregunta. ¿Quién es el responsable del aumento de la violencia? ¿No? Entonces tú dirías, las redes sociales hacen que el framing del mito sea el correísmo, no sé, 4% de los que contestaron dijeron es el correísmo el responsable de la violencia, pero hay un 44% de la gente que te dice es el presidente y el gobierno. ¿Cómo conectas eso con una valoración positiva de 60%? No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, usualmente lo que haces es atacar a la encuesta, a la muestra, a todo lo que quieras. ¿Cuál es nuestra hipótesis? ¿Cuál es nuestra tesis que no lo hemos logrado comprobar? Hay nuevos mediadores sociales. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un mediador social? Exacto, en nuestro a eso me criterio, refiero. ¿no? En nuestro concepto? Hay millones de significantes. El mediador social son actores, causas, discusiones, problemáticas, narrativas que cambian la dinámica, que han cambiado la dinámica, ¿no? Es decir, ya finalmente el tema del despido, digamos, a los burócratas no se entiende como se entendía hace 5 años, pero además lo interesante de esta entropía sociopolítica no es que estamos comparando con hace 150 años, yo no estoy comparando con la revolución liberal, estoy comparando con el correísmo de hace 10 años y con el asismo de hace 20 meses, ¿no? Es decir, algo sucede, ¿no es cierto? Que hay una nueva dinámica para entender la problemática, para procesar la problemática, para finalmente no reaccionar, adormecerte, es decir, es súper extraño, es súper extraño. En la misma encuesta, quizás un mes antes, estaba que si la culpa es, a propósito de quién tiene la culpa, el gobierno o el presidente. Y al parecer la respuesta a mí me dejó loca porque hay una diferenciación. Sí, el gobierno. La gente dice el gobierno. Es más del gobierno que el presidente. Exacto. El presidente puede gozar Pero de la ese lógica no implica desprendimiento. que el gobierno es el presidente o el presidente es el gobierno. No en este momento. Pero ahí viene otra cuestión interesante, que yo creería eso en un gobierno con ministros visibles. ¿Qué visibilidad tienen estos ministros? 2 o no 3 tienes sí idea, lo tienen, pero por y supuesto. es suficiente como para O sea, dejarle ¿quién al es gobierno en un invisible? espacio. De la Gasca que se fue anteayer. De la Gasca, Energía. Manzano y y Reimers, punto. O sea, yo te pregunto quién era. Incluso Roberto Luque ha bajado su perfil. Por supuesto. Entonces Entonces, quedaría en cuarto lugar. Siendo un buen ya, vocero, y pero ha bajado su perfil. entonces es supremamente interesante cómo finalmente hay la capacidad de culpar a un gobierno que es un fantasma, que no hay digamos, una cara, un rostro, un peso político, ¿no es cierto? Y tiene esta capacidad de decir, además, ellos son los responsables del aumento de la Y le violencia. ha pasado siempre, porque cuando fue los apagones fue igual. La culpa era de San Pedro. Totalmente. La culpa era de las térmoles que nunca se invirtió y que no era culpa, obviamente, del niño que acababa de llegar. De la En zarigüeya términos incluso. de- No, de la zarigüeya. Pero él llegaba Sí. como responsable no más allá de un 30%. Entonces, la capacidad que tiene este gobierno de, diremos que de diversificar esas responsabilidades le permite seguir gozando de buena salud en materia de favorabilidad. Néstor. Bueno, es bien difícil y claro, imagínate, si desde la academia, Caro, y Pedro, bueno, a pesar de que Pedro ya tiene una suerte de hipótesis, una primera aproximación, para mí como ciudadano y como periodista resulta muy complicado, Fabricio, y la pregunta que nos hemos hecho todos aquí y que a diario nos hacemos en casa, creo que cada vez es mucho más frecuente. En mi caso, te digo, no termino de entender. E incluso a veces me llaman colegas de otros países, me dicen, oye, Néstor, pasó esto, ¿y qué pasa con el presidente? No pasa nada. ¿Y qué pasó con la canciller que no ha salido a hablar? Como por ejemplo con lo que pasó en la frontera norte, frontera con Colombia, no pasa nada. Pero ¿cómo no hablan? No hablan y no pasa nada, Fabricio, y eso es lo que a mí me preocupa, te digo, como ciudadano. Vuelvo y repito, y puede ser cansón, pero uno como ciudadano, y sobre todo cuando uno está en... El fin de semana dices tú de la deportación de los presos colombianos. Claro, tampoco termina haciéndole mella al gobierno y menos al presidente, ahora que hablan de esta separación o diferenciación.
Entonces, para mí resulta muy complejo todo esto porque, claro, de por medio, como muy bien señala Pedro, ya tenemos a la vuelta de la esquina, ahora sí, a la vuelta de la esquina la consulta popular, y ya estaríamos entonces perfilando lo que va a ser el escenario de las seccionales. Ahora, el tema es que la consulta popular que se viene, a priori, el gobierno va a tener 3 preguntas que en teoría deberían ser muy, muy fáciles de vender. O sea, frente a la crisis de seguridad, ¿qué te proponen? El establecimiento de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, que ya fue aprobado por la Asamblea, hay que ir a un referéndum. No tengo dudas que la Asamblea va a aprobar el proyecto que retirará o eliminará el aporte estatal a los partidos políticos, porque la gente odia a los partidos políticos y odia a los políticos. No tengo dudas que eso va a pasar. Y tercero, habrá que ver cómo se pronuncia la Corte Constitucional sobre el tema de castración química. Si la Corte da la vía de la reforma parcial, ese tema también va a ser sometido, no tengo dudas que saldrá de la Asamblea, sin pretender tener la bola de cristal, pero viendo los escenarios, y será materia de esa consulta popular. Entonces, ahí tenemos unos elementos que le pueden ayudar al gobierno para poner otros elementos adicionales en esa consulta, Carolina, Pedro y Néstor. Ahora, de nuevo, indistinto de las preguntas que siempre serán importantes, sobre todo porque se vuelve a hablar sobre seguridad, que es un tema en donde siempre sale favorecido. Estar en procesos electorales le conviene al presidente, porque inmediatamente lo que hace es polarizar, ¿no es cierto? Dividir. Porque es mejor candidato que presidente, que dices tú. Insisto, a mí me encanta esa lineecita y la digo siempre porque cada vez se confirma más. Lo que sí necesita es buscar llegar a diciembre con buena salud, porque lo que está pasando, y no solo al gobierno ecuatoriano, le pasa a Latinoamérica, a la región, en general a la política, es que esos apegos, esos fervores políticos cada vez son más lejanos, es mucho más volátil la aprobación presidencial, la favorabilidad de las personas hacia lo que hace o deja de ser un político. Anteriormente era mucho más firme, hoy no es así. Es un electorado distinto, es un comportamiento distinto, y por eso, por ejemplo, volviendo así, es en mayo tenías tú una favorabilidad sobre 50, pero para junio había bajado al menos unos 10 puntos, y luego para julio vuelve a subir el efecto Fito, en fin, ¿no? O sea, y quién sabe para agosto, si es que llegan los apagones, o mejor que no invoquemos. Aparecerá otro enemigo, quizá. Buscará... digamos, esa es un poco la dinámica que suele darse, y se buscarán gestos que permitan ir mejorando esos números, o al menos llegar a cierta estabilidad, pero yo no sé, eso. Habrá que ver cómo llega a diciembre. Y no sé qué otras preguntas Pedro podría plantear, digamos, cae en el terreno de la especulación. El CPCC, pero eso iba a decir, algo de lo que ya nadie habla. Es de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana del Control Social. Yo no le he vuelto a escuchar al presidente. Pero no sé si hay cómo hacerlo por consulta. Creo que la Corte Constitucional dijo que no. No, tú puedes hacerlo por la vía, tú no puedes eliminar el Consejo. Porque es reforma de estructura del Estado. Tú no puedes eliminar el Consejo. Es quitarles competencias. Quitarle la competencia, que ya la Corte estableció la vía de la reforma parcial. De acuerdo. ¿Ya? O sea, sí puedes hacerlo sin Asamblea Constituyente, pero ya nadie habla del tema. Sí. O sea, yo digo, tengo otra tesis, y es que, claro, cuando ya estás en el poder, es más fácil seducir a 4 que a 77 o a 102 en la Asamblea. Me explico, la Asamblea tiene 151, necesita 77 para ser mayoría absoluta, 102 para tener mayoría calificada. En el Consejo necesitas 4. Entonces, ya no se habla del Consejo. Sí, yo creo que además... Estos nuevos fenómenos políticos no traen el manual al cual nosotros estamos acostumbrados, digamos, ¿no? Es decir, a mí, por ejemplo, me obsesiona también el fenómeno Milei en la Argentina, ¿no? O sea, la educación pública es un pilar de la democracia argentina histórico, ¿no? Es decir, la autonomía universitaria, digamos, nace finalmente de pensadores argentinos, en Córdoba. O sea, es una cosa, nadie se hubiera atrevido finalmente a golpear la educación pública como lo ha hecho Milei, y Milei tiene unas valoraciones, digamos, positivas sorprendentes, ¿no? Es decir, otra vez, nosotros estamos intentando leer el contexto presente finalmente con manuales que yo creía que seguían vigentes, que no están. Otra vez, vamos al Ecuador. No, presidente, no hay que subir el IVA. Pues usted sube el IVA, no gana ninguna elección. No, presidente, 14 horas sin luz, no va a ganar una reelección. El presidente ganó con 1.3 millones de votos de diferencia, solo superado por Jaime Roldós en el 79. O sea, algo no es, o sea, es extrañísimo, esto es como muy difícil. Y yo diría que estas discusiones pueden ser absolutamente etéreas entre nosotros, pero si la circunstancia estaría
normalizada, si todo estaría bien finalmente, ¿no? Pero tienes menos del 20% de ejecución presupuestaria, en varios ministerios que se van a fusionar, tienes la peor ejecución presupuestaria. Energía tiene menos del 7%, me parece, transporte y obras públicas menos del 10%, o sea, es una locura finalmente, ¿no? Es que no es tanto una valoración de lo que está haciendo, sino un temor a lo que podría venir, en donde han sido muy exitosos en instalar esa idea. Exactamente. Y también por el otro lado, ¿cuál es la otra alternativa? O sea, si el ciudadano tuviese esa claridad sobre la otra, pero es que la reputación de la otra alternativa está tan baja y no le permiten subir, porque ni bien comienza a hacer algo, ya le pusieron grillete a otro, ni bien levanta la cabeza porque la corte dijo esto, hay otro juicio en contra de él. Entonces es muy difícil para el elector, para la ciudadana, ir hacia otro camino cuando ese camino está tan extraño. Puede ser, diría... pero también finalmente tienes, no lo electoral, sino, qué sé yo, la oposición, las calles, la movilización, cosa que no hemos visto, no sé si lo vayamos a ver, pero el punto que yo quería ir es, no vamos a ver las preguntas de la consulta popular hasta seguramente noviembre, claro, es decir, porque finalmente este no es un gobierno que planifica. Es un gobierno finalmente que establece, ¿no es cierto?, estos golpes de efecto, estos destellos, como dice Jacobo García, ¿verdad? Y marca finalmente la agenda. Pero, ¿qué es lo que a mí me desconcierta? A mí lo que me desconcierta es, otra vez, si es que finalmente el tejido social no estuviera tan destrozado, ¿no? Es decir, si yo pudiera ir y sacar una cédula, que por cierto no hay turnos hasta septiembre, ¿no es cierto? No hay placas para los carros, no hay pasaportes, ¿no? No hay absolutamente nada. Es decir, es profundamente finalmente, la presencia estatal es profundamente debilitada. Y en todo nivel, finalmente. O sea, en todo nivel. ¿Quién está capitalizando eso? El gobierno. ¿Por qué? No lo entiendo. Cuando yo discutía esto y me basaba finalmente en estos arquetipos del votante que hizo Clima Social en el 2023, que es otro estudio súper interesante, ¿no es cierto? Todavía la categoría correísmo-anticorreísmo fue de las elecciones del 2023 y se atreven a plantear, digamos, estos encuestadores, dos arquetipos, el antisistema y el apolítico, digamos, ¿no es cierto? Entonces, que sumaban más del 70% juntos, es decir, no entraban en el clivaje correísmo-anticorreísmo, ¿no? Claro, entonces el antisistema te decía, yo odio a todos los políticos, odio al sistema, no creo en la política, pero opino activamente. La política era, digamos, mucho más apolítico, digamos, no opinaba, ¿no? Claro, gana finalmente el que quizás se presenta como antisistema, pero porque nadie hace una radiografía de Noboa como fenómeno. ¿Cómo puede ser Noboa el representante del antisistema? No entiendo. Tiene toda la característica de ser... su origen. Pero claro, porque es hijo del sistema, pues, evidentemente, ¿no? Otra vez van las contradicciones, yo siempre saco esto, la otra vez un periodista me dice, usted solo habla de lo mismo, pero es que es lo único que sé, ¿no? El Latinobarómetro del 2024 te da estas cifras en donde no entiendes, ¿no es cierto? El 81% de los ecuatorianos dicen que la riqueza en el Ecuador está distribuida de manera injusta o muy injusta. Los dos últimos presidentes de este país han sido multimillonarios. No estoy diciendo que esté mal ser presidente y multimillonario, no tengo un problema con eso, ¿no? Y luego empresario. Pero imagínate, ¿no? El 13%, solo el 13% de la gente dice el Ecuador progresa. Y cuando le aterrizas y le preguntas cómo está su familia, 74% de la gente dice mi familia está muy bien. O sea, algo sucedió. O sea, sí creo que la pandemia, digamos, revolvió y exacerbó. Yo pensaba hoy, creo que la pandemia exacerbó esta lógica de la individualidad. A mí no me salvó el Estado, no me salvaron colectivamente, me salvé yo. Y es probable que eso vaya de la mano. Solamente rapidito, Néstor, antes de la pausa. En nuestro tiempo, cuando tú y yo hacíamos reportería, ¿cuántas manifestaciones, cuántas marchas, cuántos paros, cuánto gas lacrimógeno no aspiramos en la cobertura periodística? Sí. Y hoy, un poco lo que dice Pedro, en esta lógica del individualismo, tú ya tienes una total desarticulación de los movimientos sociales. O sea, yo no veo una articulación ni una renovación de las organizaciones sociales. Me he quedado pensando en la masterclass de Caro y de Pedro, en realidad esta tarde o esta noche. Y claro, me pongo a pensar también eso, Fabricio, porque es inevitable escuchar a Pedro y me quedé también pensando con esta idea de los mediadores sociales y que puedes estar de alguna manera o puede estar aquello influyendo en este clima alrededor de todo el país. Porque no se entiende. Sí, porque yo salgo, mira, y Fabricio, y lo digo en buena onda, yo voy a salir con más dudas después de este programa que con las que llegué. Esos son los lindos programas. Sí, no, qué bien, qué interesante. No digo que sea malo, pero creo yo que sí nos hace falta entender de mejor manera. Y yo creo que también eso estamos fallando como ciudadanos. De algún rato yo te decía, ¿no? Porque
venía también aquel ejemplo de cuando ganó Noboa y había esa señora que se lanzó a un charco de agua en pleno aguacero con cartón, correcto. Y eso también es parte de lo que estamos viendo y asistimos a un país que tiene como valores fundamentales situaciones como esa. Y claro, no es el mismo país, Fabricio, que el que tú y yo cubríamos cuando éramos reporteros. Claro, es un país que ya sabíamos que con situaciones como esta, ya en 3 meses o quizá antes, ya teníamos... Gobierno. Sí, exactamente, y ahorita no. Es más, y a eso añádele, por ejemplo, la CONAIE, que ahorita está dividida. Vimos lo que pasó con el presidente entrante y saliente, y creo que eso también como que nos hace pensar en que, bueno, el único ganador de todo esto, creo yo, que es Daniel Noboa. El que capitaliza eso. Voy a la pausa rapidito, y al regresar vamos a hablar de la carta del correísmo. Vuelvo enseguida. A ver, decía, y hablemos de la carta, esta carta que se filtró, la difundió Anderson Boscán. Fue Anderson el que la publicó, suscrita por la prefecta de Guayas, Marcela Guiñaga, la prefecta de Presidencia, Paola Pavón, el prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Lloret, el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, y el alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Donde, claro, es una carta con una redacción muy suave, entiendo que para que el líder no se encrespe, para que tratar de que el líder trate de contenerlo un poquito, pero le dicen, viejo, hay que reunirnos porque hay un problema de liderazgo en la organización política. ¿Hay un problema sí o sí de liderazgo en RC o no, Carolina? Cuando tienes los golpes que ha recibido y cuando tienes las reacciones que a todas luces se pueden ver, es muy difícil no pensar en que hay una crisis primero y luego que tiene mucho que ver el liderazgo que está teniendo la Revolución Ciudadana, ¿no? Esto va más allá de afinidades, de cariños o de lo que tú quieras. Al final del día hay que entender que este partido está sobreexpuesto. Nadie está criticando que el presidente Daniel Noboa sea también presidente de su partido y uno esperara que exista un poco más. No, a nadie le interesa el tema, pero cualquier detalle... Perdón, esa noticia ha pasado de agache. Pero de agache. Sí, exacto. Pero digo, ¿no será porque no hacen, a diferencia de la Alianza País en su momento, de la propia Revolución Ciudadana, no hacen una mega convención en el estadio del Aucas o en el Coliseo Voltaire Paladines Polo con la militancia? Eso también tiene una mirada, ¿no? Lo hacen de manera un poquito camuflada, ¿no? Sin mayor altisonancia. Sin ningún tipo de ejercicio democrático, como cualquier analista podría inmediatamente objetar, pero no es el caso. No tiene el reflector, no le interesa tener. Quienes sí están con ese reflector, obviamente es la Revolución Ciudadana. Entonces, sabiendo que se encuentran en esas condiciones, creo que lo primero que debió tener es una agenda clara de oposición. Entenderse primero, creerse el cuento de que son la oposición y que deben tener una línea clara de acción, de vocería y hacia dónde vamos. Nunca tuvieron eso. Porque en primer lugar nunca aceptaron la presidencia de Daniel Noboa. Luego pasaron algunas semanas sobre el tema de la tinta, sobre las urnas, sobre lo que tú quieras. Y no le dio chance a la bancada visible en la asamblea de tener una actitud como corresponde de oposición. Eso, perdóname, son errores de liderazgo del partido político que tenía que haberlo visto de una mejor manera. E incluso la misma forma como se dio el relato el día del resultado electoral, tú te das cuenta los quiebres que ya se veían venir, ¿no es cierto? Si cierran filas o no a favor de Aquiles Álvarez, si es que están o no en la tesis distinta que suele tener Marcela Guiñaga, todo esto, de nuevo, tiene mucho que ver cuando no existe claridad de qué es lo que tienen que hacer. Yo decía de manera muy concreta, ¿cuál fue uno de los primeros proyectos de ley que presenta la Revolución Ciudadana a la Asamblea? Y uno que consume además política. Fue del señor Chávez, ¿no? ¿Cuál? Chávez, sobre salud mental. ¿Cómo no? Lo dejó, no? Siempre se me olvida su nombre, porque Raúl, gracias. Porque no, y que no es de la Revolución Ciudadana, obvio, ni siquiera, pero ¿no? que lo claro, presenta es de la bancada, pero no en el contexto de la bancada, ¿no es cierto? En serio, no quiero desmerecer, para mí la salud mental es fundamental, una necesidad urgente, pero no sé si es que políticamente, estratégicamente en ese momento tenía que ser presentado. ¿Cuál fue la segunda? La de Santiago Díaz. Además, con todo, que no vamos a insistir en los escándalos, que se pudo haber defendido de otra manera, pero llega en... ¿Por qué pasan esas cosas? Porque no hay clara agenda. ¿Y quién coloca la agenda? No es la directora de la bancada, es la directora del partido.
Y eso no es la primera vez que les pasa. Les ha pasado también en el tiempo de Guillermo Lasso, cuando la única cosa que tenían en mente era atacar a la fiscal. Y el resto y la población en sus necesidades, estamos volviendo a vivir esto. Entonces, respondiendo a tu pregunta con toda la larga vuelta que me di, sí hay una crisis, y esa crisis en buena medida es por el liderazgo. Pero ahí, por ejemplo, a propósito de lo que dice Carolina y Pedro, significaría, si es así, si coincides con lo que dice Carolina, significaría que se refrenda el hecho de que RC no tiene una agenda de país, que perdió esta agenda de país. A ver, a nosotros, yo ponía este post en X, como les decía, de no todo es analizable, justo pensando en la carta. Es decir, a mí la carta no me da ningún elemento para analizar, ningún elemento. Para mí, incluso hacer un análisis semioto y con eso sacar conclusiones me limita. No sé si es porque soy limitado o no, pero no me da absolutamente nada, ¿no? Porque además después nace estos de los chismes. Lo que pasa es que si bestia el presidente. No, por eso mismo, pues, absolutamente de acuerdo. Por otro lado. Pero no me refiero a usted, evidentemente, pero hay otros que han hecho programas para analizar la carta, ¿no? Entonces la carta evidencia que hay un rompimiento y que no sé qué, y que liderazgo, y que no es el verdadero liderazgo, y entonces, y la conclusión es que la RC no es un partido. O sea, es como... De la carta no sacas como, digamos... Nada, como no saco absolutamente nada. Interna. Es que finalmente perdieron 1.3 millones de votos la segunda vuelta con un presidente que nos dejó 14 horas sin luz. ¿En verdad necesitas una carta para hacer ese análisis? ¿Qué nos dice la encuesta de julio? Perdón, otra vez yo con las encuestas. ¿Qué nos dice la encuesta de julio? ¿Usted cree que es bueno o malo para el Ecuador que la RC tenga una bancada de mayoría? El 56.8% de la gente dice que no debe ser una bancada de mayoría. En verdad hay que decir si está o no está la RC en crisis. Pero evidentemente está en crisis. Ellos no se quieren dar cuenta, finalmente, porque tienen un problema no solo de que no tienen agenda, no tienen diagnóstico. ¿Quién no se quiere dar cuenta? El ARC en sí misma, digamos. Es decir, el diagnóstico que ellos siguen manejando es un diagnóstico equivocado. ¿No será que sí se dieron cuenta, en cambio, Aguiñaga, Pavón, Lloret, Orlando? No tengo idea, no sé, porque no he hablado con ellos, no lo sé. Lo que quiero decir, pero yo hablo de las líneas, ¿no? A partir de las líneas. Es que esto, digamos, ese elemento a mí no me da absolutamente nada. La crisis está, he escuchado incluso voceros, no sé, simpatizantes de la RC, no sé cómo decirlos, decir que no están en crisis. ¿Por qué dices que estás en crisis? Pero el primer elemento que les debería a ellos decir estamos en crisis es cuando se han equivocado en la cancha en la que están jugando el juego. ¿Para qué juegas este juego en la asamblea? Te están destrozando en la asamblea. Te ganan 25-1. Exacto, ¿Por tú qué? hablas con un asambleísta y le ves así cabizbajo, y ahora, pero imagínate, Carolina, pero si no nos dejan... que le apaguen los micrófonos. No me dejan hablar, ese es el argumento. No me dejan hablar, cuando finalmente, de acuerdo al antibarómetro, más de 7 de cada 10 ecuatorianos no les importa la democracia. ¿Qué me importa que no te dejen hablar? ¿Me entiendes? Es decir, el diagnóstico está equivocado. La oposición no es en el campo de la asamblea. La oposición quizás en el campo de los locales, finalmente, ¿no es cierto? De los gobiernos locales. ¿Por qué no pensar, me van a matar después de decir esto, por qué no pensar en serio, en implosionar el movimiento? Desaparezcan el movimiento, migren a la sociedad civil, hagan oposición desde la sociedad civil. ¿Por qué no? ¿Dónde está la sociedad civil ahora? ¿Por qué no? ¿Por qué no volver a las raíces de Alianza País? ¿De dónde viene Alianza País? ¿Por qué no? 2005, 2006. ¿Por qué no? Estás fracasando, te están ganando la partida por 1.3 millones de votos, ¿no es cierto? La señora Luisa González retrocede en Guayas 2%. No es que no saca nada, retrocede 2%. Lo más extraño que puedes ver en el... Y que finalmente no es tan extraño si estableces la comparación de la volatilidad del voto, sí, es otra discusión, ¿no es cierto? Pero, o sea, te están ganando la batalla, no estás logrando, digamos, entender lo que está pasando en el juego de la política. ¿Por qué finalmente no entiendes otros espacios de oposición? Pero para eso tienes que quitar a Correa de ese panorama. Nadie va a implosionar en ningún momento si es que Correa sigue siendo un actor. En serio y en broma, yo sí saco una lección de la carta, que siguen teniendo demasiado respeto por Rafael Correa, así esté a 8,000 kilómetros, porque ahí se nota que se le tantea demasiado todavía. Y yo creo que ese liderazgo sí les está pasando factura en ausencia, la distancia, yo creo que está conspirando contra la Revolución Ciudadana. Y una cosa te digo, por ejemplo, hay cuadros interesantes, no quiero decir si sea bueno o malo, pero sí interesantes dentro de la bancada, por ejemplo, de la RC, un Ricardo Patiño, porque yo recuerdo que él fue canciller, creo que 7 años por lo menos, estuvo en posiciones muy importantes durante el gobierno de Rafael Correa, y ahora es uno más. Pero y se Patiño, le advierte. Patiño es, me parece a mí, es un legislador, un político
poco carismático y poco querido públicamente. No Sí. sé si tú tienes alguna valoración. No tengo ninguna medición, pero yo, digamos, puedo hacer un análisis finalmente de los códigos que establece Patiño. ¿No? Los códigos que establece Patiño no están vigentes. Exacto. Habla de la economía popular y solidaria. Eso servía para 2005, Pero por ¿no? supuesto, Sí. ¿no? Está absolutamente caduco en lo que sostiene. Sí, Perdón, no, está bien, Pedro. No, termina la idea. Además, en la lógica, esto va a sonar como súper superficial y no lo es. En la lógica de la estética de lo pulido que dice Byung-Chul Han, ¿no es cierto? La estética de lo pulido no es solo lo guapísima que es Valentina Centeno frente finalmente al señor Patiño, no es solo eso. La estética de lo pulido es lo tranquilo, lo sereno, lo no conflictivo, lo no problemático, ¿no es cierto? El señor Patiño me recuerda a, no a mí no, pero recuerda a la valija no sé qué, el apretón de manos con Chávez. Es decir, como dice, dar papaya hay otros vegana. códigos, digamos. Póngale más a la chica Noriega, no a la Yairi. Pero al Al final, que Patiño. sí, al final y al punto que yo quería ir es que dentro de los nombres que llegaron a la asamblea, a esta asamblea por la Revolución Ciudadana, yo pensaba que ciertos cuadros, nombres como el que acabo de dar, iban a tener un papel mucho más exacto, más robusto. Y tampoco lo hay. Así es. Y volvemos a lo mismo, a lo que te dije en mi anterior intervención. Más grosería y más presencia Raúl Chávez, que otra vez no es hombre de la casa. Pero a Raúl Chávez lo veo con unos altibajos. A veces sí, a veces aliado, no. Sí, pero creo que hace más presencia que otros cuadros propios del RC. Sí. Ahora, ¿por qué no nos damos cuenta de quién hace presencia y quién no? Porque los que están articulados son otros, no las 60 voces de la RC, ¿no es cierto? Si tan solo ellos pudieran actuar de la misma manera como actúan los ministros de Noboa, por ejemplo, tratando de difundir con fuerza una misma línea de voz, fueron más escuchados. Ahora, yo te pregunto a ti, y voy a hablar de un coterráneo tuyo, de Matías Abad. Sí. Matías Abad escribió un artículo para Primicias en donde él leía la carta y decía, esa carta es una muestra de emancipación política. No. De emancipación política de quiénes, de ellos, de los 5. Como Correa seguramente les va a mandar a volar. Ya de una vez. Ya de una vez, con ese argumento me voy. ¿Tú no crees que va por ahí la cosa? O sea, ¿cómo se llama? La que escribe, la que hace caricatura, la Vilma. La Vilma puso la caricatura en ese plan también. Sí, claro. Quizás tienen el pretexto para irse. No sé si esa es la intención. Nuevamente, tengo cara de bruja, no tengo el talento todavía. Y podría analizar los textos desde la semiótica, pero no creo que planteen todavía este tipo de líneas. Creo que si hay alguien que quiere salir, sí, es posible que necesite articular mejor su posibilidad de salir, de hecho. O sea, es como decir, no salí yo, me sacaron, no es mi culpa, pero yo que conste que quería. Uno puede establecerlo así. De todos los dardos que se han lanzado en estos días, me parece que la que más ha recibido es Marcela Guiñaga. Pero no por la carta. No por la carta, sino por el tema. Es que ahí va mi punto. Por el tema, por esta relación con Aquiles, porque resulta que el Ministerio del Ambiente le puso contra las cuerdas a la prefecta y en Revolución Ciudadana quieren exigirle que ella le ningunea al Ministerio del Ambiente cuando hay un procedimiento. Entonces, yo por ejemplo, digamos que se da el escenario que se van, ok, y que se van a reto, ya pongámosle de una vez, así ya de una. ¿Pueden en realidad cualquiera de estos nombres que acabas de mencionar tener un futuro político lejos de RC? Sí. A no ser que seas Álvarez, que te vayas y te juntes, Ferdinand, me refiero a ADN, lo cual dudo mucho que ninguno de estos nombres hagan, ni siquiera Marcela Guiñaga, con todas las cercanías que tiene. Entonces, yo diría, o sea, desde una perspectiva específica del futuro político de estas personas, creo que están queriendo una salida digna, no lo sé, porque no sé a dónde van en ese contexto. Hay, digamos, los estadísticos dicen que las proyecciones no son predicciones, sino descripción de escenarios condicionales, ¿sí? La carta no es un escenario condicional, la carta es una carta, o sea, es un elemento más, ¿no es cierto? Es decir, a mí me sirve más finalmente ver el comportamiento de la prefecta del Guayas frente a su rivalidad o a su, no rivalidad, sino a su desacuerdo con el alcalde, que una carta. Por eso digo, la carta no es suficiente, digamos. Es decir, hay otros elementos, otros actores, otras relaciones que te sirven quizás para establecer un proyecto, digamos, una proyección de escenarios finalmente, ¿no es cierto? Yo creo que la crisis que está viviendo la RC, porque además como pasan de crisis en crisis tan rapidito, entonces no recuerdas, pero la crisis que está viviendo la RC para mí es una crisis de no retorno, digamos. Es decir, el momento en que un asambleísta tuyo, ¿no es cierto?, tiene una acusación de violación a una niña de 12 años,
de una compañera tuya de la Revolución Ciudadana, ¿no es cierto? Ya de ahí no puedes volver. Es decir, yo creo que ya no puedes volver. Además, cómo se ha manejado, digamos, tan mal el proceso, es decir, es una crisis profunda, digamos, ¿no? Entonces, para mí, finalmente, estas figuras que firman la carta, otras figuras importantes también, ¿no es cierto? Yo sí creo que tienen la posibilidad quizás de reinventarse y no apostarle al 27, evidentemente, apostarle un poquito más a la construcción, digamos, de un proyecto político mucho más... 29 o quizás después también. Pero para ¿no? 2027 habrá aspiraciones de reelección. Evidentemente. Marcela Guiñaga, Aquiles Álvarez, si es que no lo inhabilitan por el tema del grillete y el juicio, y Juan Cristóbal Lloret. O sea, los 5 son los 3 que buscarán o que intentarían buscar que podrían buscar, quizás, pero la reelección no necesariamente tiene que ser inmediata, capaz que sí hace falta dejar que pase agua bajo el puente, ¿no es cierto? Estás teniendo finalmente unos problemas gigantescos, el municipio de Quito tiene menos finalmente, creo que del 50% de ejecución presupuestaria, que es una vergüenza, es decir, algo está sucediendo y quizás no es el momento, yo insisto, en finalmente ser un actor político activo, ¿no? Es decir, no necesariamente la reelección tiene que ser inmediata además, ¿no? Es decir, podrían optar para otro momento. Son difíciles, ¿no? Sí, van a llegar muy debilitados. Eso díganle a Lucio Gutiérrez. Lucio Gutiérrez ganó finalmente una curul en la anterior elección con una pausa política. Entonces, muertos no hay, hay cómo hacerlo. Y mira, no, el anterior. El prestigio político es... Y mira, Fabricio, que también consideremos que de por medio hay esta propuesta, pedido de revocatoria de mandato contra Pavel Muñoz. Entonces, yo, por ejemplo, no solamente que llegan ya debilitados per se, sino que ya por otros flancos se está intentando minar esa credibilidad, o por lo menos lo que resta de credibilidad de personajes como Pavel Muñoz. Voy a mencionar otro. Este señor Juan Esteban Guarderas, que es muy dado a presentar ciertas denuncias, claro, y se presenta como el gran fiscalizador. Ahora resulta que también lo ha denunciado a Cristian Zamora, el alcalde de Cuenca. Y a Lloret también, ¿no? Sí, a Lloret también. Ahí sí. Tienes otro elemento de lo que tú estás diciendo. Claro, exacto. Entonces, yo creo que el camino, bueno, no sé si digamos, esto ya sea como que el principio del fin de la Revolución Ciudadana, pero lo que sí está claro es que si ellos no hacen algo, van a morir por inanición, diría yo, lamentablemente, y el camino no lo veo tampoco como que trazado como para que ellos en un futuro inmediato, por lo menos en un mediano plazo, el movimiento como tal se recomponga. ¿Luisa González, Pedro, termina siendo el elemento o la manzana de la discordia en este momento? No lo sé. Digamos, es algo que yo no podría tener una lectura, digamos, ¿no? Lo que sí se puede ver finalmente es que quizás sí, o sea, que no ha tenido la capacidad de articulación, ¿no es cierto? No ha sido la SECOM del gobierno para articular a los periodistas, ¿no? Creo que no ha tenido la capacidad de articulación. No sé si hay que indilgarle la responsabilidad, pero no ha tenido una estrategia para finalmente enfrentar las crisis, ¿no? Para mí el correísmo siempre ha sido un poderosísimo no usurpador, sino que usufructúa, ¿no es cierto?, el poder. Usufructuador de cuando están en el poder, pero han sido muy mala oposición históricamente. Mala oposición a Lenín Moreno, mala oposición a Guillermo Lasso, mala oposición a Noboa, es decir, no saben cómo hacer oposición. No saben ser oposición, a pesar de que puedes hacer oposición desde los gobiernos locales, por ejemplo. No sabes hacer oposición. Ahí tenían una posibilidad y no le están aprovechando. Bueno, ahora vi que pusieron, a propósito de cartas, hay una declaración de apoyo de la bancada a Aquiles Álvarez, que era algo que el expresidente Rafael Correa les jaló las orejas de alguna manera, decir, no veo de ustedes ese apoyo y tal. Pero ojo que los alcaldes, el alcalde y los prefectos sí lo apoyaron a Aquiles cuando empezó el caso de AAA, ¿no? Pero digamos, ese es el juego, además, es súper interesante porque la Revolución Ciudadana, que iba a decir algo que también me va a insultar por eso, la Revolución Ciudadana juega siempre con las reglas que están establecidas, es decir, ellos no quieren salirse de las cosas absurdas que hace el gobierno, ¿no? Es decir, la comisión, venga, señor Pablo Muñoz, explique por qué no hay agua en Quito, una comisión de la Asamblea. Es como, ¿por qué voy a ir yo? Vayan a leer la Constitución y la ley. ¿Por qué la comisión de la niñez no convoca al alcalde de Machala por tan baja ejecución presupuestaria en el Consejo de Cantonal de Protección? Es decir, ¿por qué no juegan su juego también? No, porque evidentemente es una locura y ese no es el deber ser. Están embebidos del deber ser. O sea, no, y Noboa, y el gobierno de Noboa está enfermo de humanidad, en cambio. Juega finalmente a cualquier cosa, cualquier regla. La Revolución Ciudadana tiene mucho miedo, digamos, de superar un poco los límites. ¿No?
se va 16 días a distintos países y cubre la oposición los 4 días en Capri con la minifalda de su mujer. O sea, y vos le preguntas a mis estudiantes de comunicación de una universidad pública, además, evidentemente, si es que puede mostrar a la mujer que además es guapa y que queda muy bien en el escenario de Capri, está perfecto. Pero ¿por qué no protestan o no, la oposición me refiero, ¿no? No miran con lupa esos otros 16 días, ¿no? Diremos los días que haya quedado, claro, ¿no es cierto? Y nos concentramos solamente en esa foto, ¿no? Y ahí es hablamos de la agenda oficial. Ahí es en donde se perjudica a la oposición, porque lo que tiene que hacer es trabajar inclusive bajo las mismas, olvídate de que la mujer esté paseando, que el presupuesto público, olvídate de eso, déjale, concéntrate en aquello que puede ser más relevante, más importante, o ve y paséate tú al lado y dile, mira, a ver, ¿qué está haciendo? O sea, utiliza las lógicas que en este minuto están siendo expertos, pero no lo hacen y están además enfrascados en una sola agenda que era la famosa tinta, las discusiones con organismos internacionales sobre y luego le vino el juicio a Glass. Entonces, de alguna forma necesitan comenzar a olvidarse de esa agenda personal y comenzar a mirar la preocupación más urgente, medicinas, salud, educación, seguridad, que son los grandes dolores que la gente tiene. Oigan, les quiero agradecer a los tres, se nos fue la hora así. No se sintió. Sí, que no se sintió porque realmente fue muy, muy interesante la charla. Gracias a Néstor Aguilera. Gracias a ti. Pedro Donoso, gracias a Carolina Ávila Nieto que nos han acompañado el día de hoy para tratar de leer un poco este desaguisado de la política. Saben que aquí analizamos un poquito la política que tanto nos gusta y que obviamente nos invita a debatir. Abrazos para todos, buen fin de semana.